horizontal y se pone 1-0 arriba el Spellman en la ejecución de los tiros penales. Falló Brian Basurto. Ahora el turno es para el equipo en cambio del Spellman. El número 16, Javier Quijiano. Quijia va ahí. Va Quijia. Señoras y señores, del Spellman, arco sur, Quijia. Allí le pegó. Del Spellman, segundo lanzamiento que marca el colegio Spellman, dramática final acá en el estadio del Papaucas. Le metió con mucha fuerza, ¿no? Con mucha potencia esa pelota en el horizontal y después ingresó. El 2-0 Javier Quijia, entonces 2-0 el resultado en la ejecución de los tiros penales. Y ahora en cambio va Gabriel Flores, ¿no? Gabriel Flores para el Mejía, Pablo. Allí está acomodando la pelota Flores, número 21 del Colegio Mejía. En el arco está Nicolás Maca del Spellman. Arco sur acá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Emocionante final sub-18. El intercolegial, la camiseta. Métale caña Flores. Métale caña. Zurda. La mandó arriba. La mandó arriba. La mandó arriba Flores del Mejía, señoras y señores. Amigos y amigas de la red. Arriba del arco. Arriba del arco de Nicolás Paca, el portero del Spellman. El Mejía no se puede creer, el Mejía no puede anotar de penal. Increíble realmente lo de Gabriel Flores, ¿no? Le puso mucha potencia, los dos lo han hecho de la misma forma. Han ejecutado parecido Basurto y Flores con mucha fuerza, pero le pegan demasiado abajo a la pelota y sale arriba del horizontal. Segundo penal fallado para el equipo del Colegio Mejía. 2-0 en la ejecución de los tiros penales y ahora va el capitán, el número 9, Alejandro Río Frío, Pablo. Si vamos con Alejandro Río Frío del Spellman. El Spellman que busca su tercer tiro penal. Río Frío. Patricio Coloma del Mejía está en el arco. Ahí está entonces. Alejandro le pegó. Vaya remate de Alejandro Río Frío, la pelota prácticamente le rebotó al arquero Colombi y se metió en el arco del Colegio Mejía, Washington Moreta. Es la suerte, ¿no?, del campeón. Le pegó con una potencia, con pierna derecha allá Alejandro Río Frío, la pelota en el horizontal. Cuando salía el arquero le toca en la espalda de Patricio Coloma y esa pelota ingresó. 3-0 entonces es el resultado. Aquí si es que tapa o falla, este puede ser el penal definitivo para el equipo del Spellman. Se puede Valdivieso del Colegio Mejía, listo para el lanzamiento. Valdivieso, allí le pegó. ¡Gol! Del Colegio Mejía, Valdivieso marca el primer penal para el Colegio Mejía, señoras y señores, amigos y amigas de la red. Valdivieso le pegó con una tranquilidad, con una colocación, con fuerza. Se fue a llorar Valdivieso, sabe que está difícil el asunto. Se ponen 3-1, si este penal lo convierte el Colegio Spellman, son campeones. Y ahí el asunto puede prácticamente hasta ahí nomás. Se fue a llorar Valdivieso a pesar de marcar el gol. 3-1 en la ejecución de los tiros penales. Este es el definitivo, Pablo. Va el Spellman, va José Río Frío. 3-1, Spellman le está ganando en penales al momento al Mejía. José Río Frío le pegó. ¡Gol! ¡Campeón el Spellman! ¡Campeón el Spellman! ¡Campeón el Spellman! ¡Gol! De José Río Frío. Remate de derecha. La pudo sacar el arquero Patricio Coloma del Colegio Mejía, pero la pelota se metió, se lanzó bien el arquero del Colegio Mejía, pero el disparo de José Río Frío pudo más
que Coloma y el Spellman se corona campeón del Intercolegial categoría sub-18. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amigos y amigas de la red desde las canchas. Qué hermoso espectáculo, qué hermoso fútbol. Esta final del Intercolegial. Y este penal era definitivo, decíamos, había que tener esa tranquilidad. Para la ejecución de los tiros penales, los chicos de Mejía intentaron asegurar. Y claro, eso les hizo que finalmente esos dos remates se fueran arriba. Esas dos penales que fallaron tanto Brian Basurto como Gabriel Flores no le permitieron. Después Joel Valdivieso marcó y él se fue a llorar porque sabía que venía un penal definitivo para el Colegio Spellman, y José Riofrío lo vino y lo ejecutó con una potencia, con una fuerza y con una colocación, y el festejo para el campeón. El Colegio Spellman campeón, el Mejía en cambio subcampeón. Pero claro, aquí las dos caras de la moneda. Los unos festejan, esta vez el Spellman, campeones de la categoría sub-18, y en cambio miramos a los chicos del Colegio Mejía, se pusieron a llorar, sacaron la camiseta, no querían saber nada. El técnico en cambio se lanzó ahí en la banca de suplentes con la bandera del colegio contra el piso, no, porque estuvieron para ganar el partido. Un jugador más lo supieron aprovechar en la gran parte de la segunda parte. El Mejía tuvo todo para ser campeón. El Spellman se fue a defender e inclusive con hombre menos después de la parte final, y en la ejecución de los tiros penales 4-1. Andrés Cruz marcó para el Spellman, Javier Quijía, Alexander Riofrío y José Riofrío. Los cuatro marcaron. Mientras tanto que en el Mejía, Brian Basurto y Gabriel Flores ejecutaron con mucha fuerza, pero esa pelota se fue muy arriba, los dos fallaron, y Joel Valdivieso el único que pudo marcar. 4-1 en el global. En la tanda de los penales, el Colegio Spellman festeja, es el nuevo monarca de la sub-18 del fútbol escolar acá en el sur, y obviamente aquí hay que disfrutar, aquí hay que, en este caso, felicitar al Colegio Spellman, hay que felicitar también el comportamiento. Unos irán a contentos, felices, alegres porque son campeones, los otros se irán tristes, pero esto es el fútbol, esto es el espectáculo, y finalmente aquí siempre existirá un ganador y un perdedor. Esta vez le tocó al Spellman ser campeón, ganar esta final en los penales. En los 90 minutos empataron 0-0, y en los penales en cambio estuvieron más seguros, más tranquilos. Esa tranquilidad que hay que tener en una final, y más aún con un estadio casi lleno, cuando inclusive la gente del Spellman tenía en contra a la gente del Mejía que estaba detrás del arco sur, pero que al final ellos tuvieron esa capacidad para la ejecución de los tiros penales y definir y ser campeones de la categoría sub-18 en el fútbol estudiantil. Felicitaciones, salud, campeones del Colegio Spellman, que seguramente se van contentos, se van felices a disfrutar de este campeonato, y seguramente mañana tendrán el día libre, ¿no? Es lo que siempre suele pasar en los colegios, al siguiente día libre, porque le dieron un campeonato a su institución. Vamos a una pausa, ya estamos con Mario Villasís en la parte baja de este escenario deportivo.